La batalla de Arras, desarrollada en la primavera de 1917 en los campos del norte de Francia, representa un punto de inflexión crucial en la evolución del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, un momento donde las duras lecciones del Somme y Passchendaele comenzaron a cristalizar en una doctrina ofensiva efectiva, aunque aún terriblemente costosa. Esta ofensiva, que incluyó la emblemática captura de la cresta del Vimy por el cuerpo canadiense, encapsuló tanto el progreso técnico aliado como la persistente brutalidad de la guerra de desgaste. Desde la perspectiva militar operativa, Arras demostró la maduración del enfoque británico hacia la guerra de trincheras. La planificación, bajo el mando del general Sir Edmund Allenby, incorporó innovaciones significativas: el uso extensivo de túneles y cámaras subterráneas, las famosas cavernas de Arras para proteger a las tropas de ataque y sorprender a los defensores alemanes, una preparación de artillería más precisa y mejor coordinada, además del despliegue masivo de ametralladoras para apoyo en profundidad. El primer día, el 9 de abril, fue quizás el más exitoso de la guerra para los británicos: un avance de 5 kilómetros, la captura de 9.000 prisioneros alemanes y bajas relativamente menores comparadas con desastres previos. Este éxito inicial, sin embargo, pronto se estancó ante la llegada de refuerzos alemanes y el colapso del uso ofensivo. Estratégicamente, Arras formaba parte de la ofensiva aliada coordinada de la primavera de 1917, destinada a distraer fuerzas alemanas mientras los franceses lanzaban su desastrosa ofensiva en el Aisne. La captura de la cresta de Vimy, en particular, poseía un valor simbólico y táctico inmenso. Esta posición dominante, que había resistido múltiples asaltos franceses y británicos desde 1914, ofrecía observación sin obstáculos sobre la llanura de Douai y las líneas de comunicación alemanas. Su captura el 12 de abril por las 4 divisiones canadienses en una operación meticulosamente planificada por el general Julian Byng se convirtió en uno de los logros tácticos más notables de la guerra. En el ámbito táctico, la batalla de Vimy Ridge representa un estudio de perfección operacional. Los canadienses, entrenados exhaustivamente con mapas de arena y réplicas a escala del terreno, ejecutaron un asalto perfectamente sincronizado. Las innovaciones clave incluyeron el creeping barrage o barrera rodante extremadamente preciso, un proyectil cada 3 metros, el uso de ametralladoras Vickers para fuego de supresión indirecta, también conocido como el Free Planet, y la organización de las tropas en pequeñas unidades autónomas capaces de operar tras líneas alemanas. Esta victoria, lograda con solo 10.000 bajas canadienses, con un total de 3.598 muertos frente a las 200.000 alemanas, demostró que las posiciones fortificadas pueden ser tomadas sin carnicería cuando la planificación, el entrenamiento y la ejecución alcanzados a niveles de excelencia. Tecnológicamente hablando, Arras vio avances significativos. El dominio aéreo aliado temporal, logrado a un costo terrible para la Royal Flying Corps durante el Abril Sangriento, permitió reconocimiento y ajuste de artillería sin precedentes. La artillería británica, ahora mejor provista y más precisa, empleó munición de fósforo y gas de manera más efectiva. Sin embargo, la batalla también reveló limitaciones persistentes. Los tanques desplegados en apoyo demostraron ser mecánicamente poco fiables y vulnerables a la artillería alemana. Humanamente, Arras encapsuló la dualidad del frente occidental de 1917. Éxitos prácticos brillantes, pagados con un costo humano aún terrible. Las bajas finales británicas alcanzaron un aproximado de 160.000 hombres, mientras que las alemanas superaron los 120.000. Para Canadá, Vimy se convirtió en un momento fundacional de la identidad nacional, pero también en símbolo del precio de esa autonomía. De los 100.000 canadienses que saltaron la cresta, 1 de cada 10 no regresaría a casa. Políticamente, la batalla tuvo repercusiones importantes. El éxito inicial contrastaba con el desastre francés simultáneo en el Aisne, incrementó la influencia británica en la conducción aliada de la guerra. Para Canadá, Vimy se erigió como prueba definitiva de que ya no era una colonia sino una nación beligerante con capacidades militares propias, acelerando su camino hacia el Estatuto de Westminster de 1931. Logísticamente, las cavernas de Arras representaron una hazaña de ingeniería sin precedentes. El sistema de túneles medievales bajo la ciudad fue expandido para albergar a unos 25.000 hombres, cuyas instalaciones completas incluyen luz eléctrica, hospitales, cocinas y hasta un sistema de tranvía. Esta infraestructura subterránea no solo protegía a las tropas durante la preparación, sino que permitió un despliegue sorpresivo directamente en tierra de nadie. En la memoria colectiva, Arras ha quedado eclipsada por la epopeya canadiense de Vimy, pero representa colectivamente el momento donde el ejército británico comenzaba a igualar y
posteriormente superar la pericia técnica alemana. El memorial canadiense de Vimy, inaugurado en 1936, se convirtió en símbolo no solo de sacrificio, sino de excelencia militar, un recordatorio de que incluso en la carnicería del frente occidental, la competencia profesional puede marcar la diferencia. La batalla de Arras, en última instancia, representa la dolorosa transición de la guerra de desgaste ciega hacia una guerra de precisión aún sangrienta. Demostró que las lecciones de 1916 habían sido aprendidas, la importancia de la sorpresa, la coordinación interarmas y el entrenamiento exhaustivo, además de la planificación meticulosa. Sin embargo, también reveló los límites de incluso la ofensiva mejor ejecutada frente a un enemigo que había perfeccionado la defensa en profundidad. En las laderas de Vimy y en las ruinas de Arras, los aliados vislumbraron el camino hacia la victoria, pero también el precio aterrador que aún deberían pagar para alcanzarla. La segunda batalla de la Isnet, también conocida como la ofensiva Neyville, representa uno de los puntos de inflexión psicológicos y militares más dramáticos de la Primera Guerra Mundial. Un episodio donde la arrogancia doctrinal, la ruptura de la confianza entre soldados y mando, además del agotamiento nacional, convergieron para producir no solo un fracaso militar catastrófico, sino el colapso casi completo del ejército francés como instrumento de combate ofensivo. Desde la perspectiva militar operativa, la ofensiva encarnó la peligrosa persistencia del pensamiento mágico en el alto mando francés. El general Robert Neyville, basándose en sus éxitos limitados en Verdun, prometió una ruptura decisiva del frente alemán en 48 horas mediante la aplicación de su método, una preparación artillera masiva seguida de un avance rápido e implacable de infantería. La realidad desmintió cruelmente esta promesa. El ataque francés lanzado sobre el macizo de Chemin-des-Metz, una posición defensiva natural formidable que los alemanes habían fortificado meticulosamente durante 2 años, se estrelló contra un sistema defensivo en profundidad que había anticipado perfectamente la ofensiva. La captura alemana de los planes franceses completos antes del ataque eliminó cualquier elemento de sorpresa, permitiendo una defensa elástica que infligió bajas catastróficas desde las primeras horas. Estratégicamente hablando, la ofensiva representó el último intento del mando francés por lograr una victoria decisiva antes del agotamiento completo de la nación. Neyville había prometido al gobierno y a los soldados una victoria rápida y contundente, creando expectativas imposibles de cumplir. Cuando la realidad del campo de batalla, avances de solo cientos de metros a cambio de decenas de miles de bajas, chocó con estas promesas, el resultado fue una crisis de legitimidad sin precedentes. La batalla también expuso la fractura dentro del alto mando francés, con Pétain y otros generales oponiéndose privadamente a la ofensiva, pero siendo marginados por el carismático Neyville y sus partidarios políticos. En el ámbito táctico, Chemin-des-Metz demostró la superioridad alemana en la defensa científica. Los alemanes, bajo el mando del general Fritz von Below, habían construido un sistema defensivo de 3 líneas profundas, con posiciones de ametralladoras en cuevas naturales de la meseta calcárea, artillería preregistrada en zonas de asaltos probables y reservas móviles listas para contraatacar. Los franceses, por contra, replicaron tácticas que ya habían demostrado su excelencia: oleadas de infantería cargando cuesta arriba contra posiciones dominantes con apoyo de artillería que no logró neutralizar las defensas en profundidad. Humanamente hablando, las cifras son elocuentes en su horror. Aproximadamente 187.000 bajas francesas en 3 semanas, incluyendo 40.000 muertos en las primeras 4 días. Este sacrificio, particularmente concentrado en las unidades de asalto de élite, creó un trauma colectivo que trascendió lo militar. Los soldados, muchos de ellos veteranos de Verdun, que habían sobrevivido al infierno con la promesa de que esta sería la última ofensiva, sintieron que habían sido traicionados no solo por la incompetencia táctica, sino por la ruptura fundamental del contrato social entre el mundo y la tropa. Psicológicamente, la ofensiva Neyville se encadenó en los pitines de 1917, uno de los episodios más significativos de la historia militar moderna. A partir del mes de mayo, aproximadamente 40.000 soldados de las 68 divisiones francesas se negaron a participar en nuevos ataques, ocuparon trincheras, pero se declararon en huelga militar, cantando la internacional y exigiendo paz, mejores condiciones y un trato más humano. Estos no fueron mitines de cobardía, sino desesperación política. Los soldados expresaron su disposición a defender Francia, pero rechazaron morir en ofensivas inútiles. Políticamente, la crisis fue total. La caída de Neyville y su reemplazo por Pétain marcó un cambio fundamental en la conducción francesa de la guerra. Pétain
comprendió la naturaleza de la crisis, implementó una doble estrategia de represión selectiva, 49 fusilamientos de los aproximadamente 500 condenados a muerte, combinada con reformas sustanciales, mejoras en la comida, alojamiento, permisos y sobre todo el abandono de grandes ofensivas hasta que llegaron los estadounidenses y los nuevos equipos. Este tratamiento, conocido como tratamiento Pétain, salvó al ejército francés de la disolución, pero a costa de transformarlo en una fuerza predominantemente defensiva durante el resto de 1917. En la memoria histórica, la ofensiva Nivelle se convirtió en el símbolo definitivo de la incompetencia del alto mando y del sacrificio inútil. El Chemin des Dames, ya un cementerio natural de la ofensiva de 1914, se transformó en paisaje sagrado de la disolución nacional. Las cavernas del dragón, sistema de cuevas donde los soldados franceses y alemanes vivieron y murieron en condiciones medievales, se erigió como monumento a la locura de la guerra de posiciones. Doctrinalmente, el fracaso de Nivelle marcó el fin definitivo de la doctrina defensiva y ofensiva a ultranza que había caracterizado al ejército francés desde 1914. La sustitución por la estrategia de Pétain, esperar a los americanos y los tanques, representó un reconocimiento doloroso de que Francia sola no podía ganar la guerra y que la supervivencia dependía de la contención hasta la llegada de refuerzos decisivos. La segunda batalla de la Isnet, en última instancia, representa el momento donde el contrato social de la guerra se rompió irreversiblemente. Demostró que incluso el ejército más resistente tenía límites psicológicos y que la lealtad de los soldados dependía de la percepción de que sus sacrificios tenían un propósito militar real. En las praderas sangrientas del Chemin des Dames, Francia no solo perdió una batalla, sino que casi perdió su ejército y con él la guerra. Este episodio, más que cualquier otro, explica la cautela francesa en 1918 y la profunda cicatriz psicológica que marcaría a la nación durante el resto del siglo XX. La batalla de Messines, desarrollada entre el 7 y el 14 de junio de 1917 en la cresta estratégica al sur de Ypres, representa una de las operaciones más meticulosamente planificadas y técnicamente perfectas de la Primera Guerra Mundial. Un punto donde la ingeniería militar alcanzó una escala y sofisticación que anticipaba la guerra científica del siglo XX. Esta ofensiva limitada británica, centrada en la detonación simultánea de 19 minas subterráneas masivas, constituye un estudio único de cómo la preparación exhaustiva y la innovación tecnológica podían producir victorias tácticas y psicológicamente devastadoras. Desde la perspectiva interoperativa, Messines fue una obra maestra de la guerra de asedio moderna, elevada a escala industrial. Bajo el mando del general Sir Edward Plumer del segundo ejército británico, la operación fue preparada durante 18 meses con una precisión casi obsesiva. La característica definitoria fue la excavación de 24 túneles, 5 de ellos abandonados, que se extendieron por más de 8.000 metros bajo las líneas alemanas, en las cuales se colocaron 455 toneladas de explosivos en 21 cámaras. La detonación simultánea a las 3 horas con 10 minutos del 7 de junio creó el mayor estallido artificial previo a la era nuclear, escuchado desde Londres hasta Dublín, y literalmente borró del mapa secciones completas del sistema defensivo alemán. El resultado táctico fue inmediato y abrumador. La infantería británica, australiana y neozelandesa capturó la codiciada cresta de Messines en solo 3 horas, avanzando 3 kilómetros con bajas relativamente menores. Estratégicamente hablando, Messines fue concebida como operación preliminar para la posterior tercera batalla de Ypres, destinada a capturar terreno elevado que dominaba los campos de batallas en el futuro. La cresta de Messines, ocupada por los alemanes desde 1914, ofrecía observación sin obstáculos desde Ypres y sus accesos. Su captura no solo eliminó esta ventaja alemana, sino que proporcionó a los británicos posiciones de partida más favorables para la defensa principal. La victoria demostró que objetivos limitados, bien definidos y meticulosamente preparados podían alcanzarse con éxito, contrastando deliberadamente con los desastres ofensivos más amplios y ambiciosos. En el ámbito táctico, Plumer perfeccionó un modelo de mordisco y tenaza que caracterizaría su enfoque. Las nociones clave incluyeron el uso sin precedentes de guerra de minas a escala operacional, una barrera de artillería rodante de presión extrema, el despliegue masivo de ametralladoras para fuego de supresión, unas 2.216 piezas en un frente de 15 kilómetros, y el empleo sistemático de carros de combate MK4 en apoyo directo a la infantería. La coordinación entre armas alcanzó niveles de perfección nunca vistos en el ejército británico. Tecnológicamente, Messines representó el cenit de la guerra de minas tradicional y el amanecer de la guerra científica moderna. Los ingenieros de túneles, muchos de ellos mineros civiles de Gales y Australia, trabajaron en condiciones infernales a 30 metros de profundidad, luchando constantemente
principalmente contra filtraciones de agua, gases tóxicos y las contratúneles alemanes. La batalla también se destacó por el uso innovador de la fotografía aérea para mapear con precisión las defensas enemigas por el sistema de comunicaciones que integraba el teléfono, radio y señales visuales, algo que para ese momento era la última tecnología. En términos humanos, las cifras reflejan el éxito tácticamente eficiente, pero devastador igualmente. Con un aproximado de 25.000 bajas británicas y de la Commonwealth, que incluyen unas 3.538 australianas, 700 neozelandesas en el primer día, frente a 23.000 alemanas con 10.000 prisioneros capturados. El impacto psicológico de la explosión fue, sin embargo, lo más significativo. Los soldados alemanes en sectores distantes sufrieron conmoción y desorientación masiva, mientras que el efecto moral sobre las tropas británicas fue electrizante, demostrando que la iniciativa tecnológica podía cambiar radicalmente la ecuación del campo de batalla. Políticamente, Massine ofrece un raro momento de optimismo para el esfuerzo aliado en 1917, un año marcado por el fracaso de Napierville, los motines franceses y la revolución rusa. Para Australia y Nueva Zelanda, la batalla, particularmente la captura de la aldea de Massine por los neozelandeses, se convierte en símbolo de su creciente pericia militar, aunque también un recordatorio de que incluso las victorias bien ejecutadas tienen un costo terrible. En la memoria histórica, Massine ha quedado eclipsada por la posterior carnicería de Passchendaele, pero representa un momento único donde la planificación, la paciencia y la innovación técnica produjeron una victoria casi clásica. La mina perdida de Massine, descubierta accidentalmente por un rayo 955 y detonada controladamente, se convirtió en símbolo de la guerra subterránea oculta que continuó afectando el paisaje décadas después del conflicto. Si miramos la parte ecológica, las detonaciones transformaron permanentemente el paisaje, creando 19 cráteres gigantes, el más grande de unos 80 metros de diámetro y 15 de profundidad, que aún marcan el campo de batalla con cicatrices líquidas, muchos de ellos convertidos en estanques conmemorativos. La batalla de Massine, en última instancia, representa la culminación de un tipo particular de guerra, la guerra de asedio industrializada, y su final efectivo. Demostró que incluso contra defensas modernas, en profundidad, la combinación de tiempo, recursos técnicos y planificación meticulosa podía producir rupturas decisivas. Sin embargo, también reveló los límites de tales métodos. La posterior incapacidad para explotar estratégicamente este éxito táctico en Passchendaele demostraría que incluso la victoria más espectacular podía resultar estéril cuando no estaba integrada en una estrategia operacional coherente. En los cráteres de Massine, la ingeniería militar alcanzó su apogeo, pero la guerra misma demostró ser más compleja que cualquier solución puramente técnica. La tercera batalla de Ypres, conocida universalmente como Passchendaele por la aldea que se convirtió en su objetivo final y símbolo, representa el punto más bajo de la experiencia bélica occidental, el momento donde la guerra industrial alcanzó su expresión más grotesca y nihilista. Esta ofensiva británica, desarrollada durante 3 meses y medio en las llanuras inundadas de Flandes, trascendió la militar para convertirse en metáfora universal del sufrimiento inútil, donde la naturaleza misma salió con la tecnología para crear un infierno único en la historia humana. Desde la perspectiva militar operativa, Passchendaele fue la antítesis completa de la precisión quirúrgica de Massine, concebida por el mariscal Douglas Hyde como una ofensiva decisiva para romper las líneas alemanas, alcanzar los puertos de submarinos en la costa belga y aliviar la presión sobre los franceses tras los mitines. La operación se estancó casi inmediatamente en un pantano de dimensiones bíblicas. La preparación de artillería británica masiva, unos 4,5 millones de proyectiles en 19 días, destruyó el delicado sistema de drenajes de Flandes, y las lluvias torrenciales de agosto transformaron el campo de batalla en un mar de lodo viscoso donde hombres, animales y equipo desaparecían literalmente. Las innovaciones tácticas del año anterior se volvieron irrelevantes frente a un terreno que impedía cualquier movimiento coordinado. Estratégicamente hablando, la batalla representó el triunfo fatal de la obstinación sobre la realidad. A pesar de la evidencia creciente de que las condiciones hacían imposible cualquier avance significativo, Hyde persistió en lanzar ataques sucesivos durante semanas, cada uno más costoso que el anterior y menos productivo. El objetivo final, la captura de la ruinosa aldea de Passchendaele, en una cresta de escaso valor táctico, se convirtió en obsesión macabra, justificando sacrificios cada vez más desproporcionados. La batalla demostró la peligrosa desconexión entre el alto mando y la realidad del campo de batalla. Mientras Hyde veía avances en mapas de situación, sus soldados se ahogaban en cráteres de agua putrefacta. En lo táctico,
Passchendaele fue una regresión a los peores días de 1915 y 1916. El terreno líquido neutralizó cualquier posibilidad de avance rápido, convirtiéndolo a la infantería en blancos estáticos para las ametralladoras alemanas posicionadas en los pocos puntos secos. Los tanques, desplegados en cantidades significativas, se atascaron inmediatamente en el lodo, convirtiéndose en tumbas de acero para sus tripulantes. La artillería, incapaz de reposicionarse, perdía efectividad con cada metro de avance. La batalla se redujo a una lucha primitiva por posiciones individuales, donde el éxito se medía en metros ganados a cambio de miles de vidas. Humanamente hablando, Passchendaele alcanzó cotas de sufrimiento difíciles de comprender fuera de la experiencia directa. Los soldados avanzaban por pasarelas de madera sobre el lodo, expuestos al fuego enemigo y con la certeza de que una caída significaba muerte por ahogamiento en el fango pescoso. Las heridas, incluso leves, eran frecuentemente mortales cuando los heridos se unían irremediablemente. El paisaje, desprovisto de cualquier rasgo natural reconocible, se pobló de nuevos horrores: cuerpos desmembrados emergiendo del lodo, caballos agonizantes atrapados en el barro y el olor omnipresente de la descomposición y el gas mostaza. Las cifras oficiales son aproximadamente 325.000 bajas británicas y de la Commonwealth unas 260.000 alemanas. No capturan el trauma psicológico único de esta batalla. En términos psicológicos, Passchendaele representó la ruptura definitiva de la resiliencia del soldado británico. La combinación de condiciones físicas extremas, la aparente futilidad de los objetivos y la sensación de abandono por parte del mando crearon una depolarización profunda que persistiría hasta el final de la guerra. El poeta de guerra Siegfried Sassoon capturó ese sentimiento en su declaración pública: estoy haciendo una protesta contra la prolongación de la guerra por motivos de agresión y conquista, que los que tienen el poder puedan poner fin a ello, que lo hagan. En términos médicos, la batalla introdujo patologías nuevas. El pie de trinchera alcanzó proporciones epidémicas en condiciones de humedad permanente, mientras que las infecciones por heridas contaminadas con lodo podrido resultaron frecuentemente mortales, incluso para lesiones leves. Los efectos psicológicos del combate continuó en condiciones infernales, lo que luego se reconocería como trauma de guerra, fueron particularmente severos. En la memoria histórica, Passchendaele se convirtió en símbolo eterno de la futilidad de la guerra de trinchera. El nombre mismo evoca inmediatamente imágenes del barro infinito, de hombres desesperados luchando contra elementos tanto como contra el enemigo, de un sacrificio sin propósito y discernible. Para Canadá, cuya captura feroz de la aldea el 10 de noviembre costó 16.000 bajas por una posición completamente destruida, Passchendaele se convirtió en lección amarga sobre el costo de obediencia militar ciega. Políticamente hablando, la batalla debilitó irreparablemente la posición de Haig y del alto mando británico. Las preguntas en el Parlamento sobre la conducción de la ofensiva marcaron el comienzo de la supervisión civil activa sobre la estrategia militar, un cambio fundamental en la conducción británica de la guerra. En términos ecológicos, Passchendaele representó una herida única. La transformación del paisaje agrícola en desierto lunar de lodo alteró irrevocablemente la ecología de la región, con efectos que persisten durante décadas, incluso el día de hoy. La batalla de Passchendaele, en última instancia, representa la bancarrota moral y estrategia en la filosofía de desastre puro. Demostró que incluso el ejército más grande y mejor equipado puede ser neutralizado por una combinación de condiciones naturales y defensa ingeniosa, y que la persistencia obstinada en una estrategia fallida no era determinación sino locura institucionalizada. En los campos encharcados de Flandes, la Gran Guerra perdió cualquier último vestigio de gloria a propósito noble, revelándose en su esencia más pura como una máquina de matar que consumía vidas con indiferencia burocrática. Este infierno de barro se erige como advertencia externa sobre los límites del poder militar frente a la naturaleza, la futilidad del sacrificio cuando está desconectado de objetivos realistas y el peligro de que los generales sigan luchando batallas que hayan perdido excepto en la vida de sus hombres. La batalla de Cambrai representa un punto de inflexión fundamental en la historia de la guerra moderna, el momento donde el arma acorazada emergió de su fase experimental para demostrar su potencial revolucionario, pero también donde se reveló con crudeza que la innovación tecnológica sin doctrina adecuada y sin capacidad de explotación estratégica podía generar victorias tácticas efímeras seguidas de desastres operacionales. Desde la perspectiva interoperativa, Cambrai fue la primera demostración convincente del tanque como arma de ruptura. El general Julian Byng y el coronel John Fuller planificaron una ofensiva que rompía radicalmente con todos los paradigmas anteriores. En lugar de una prolongada preparación de artillería que alertaba al enemigo y destruía el terreno, se optó por un ataque sorpresa con 476 tanques Mark IV precedidos por un breve pero intenso bombardeo de precisión. La innovación táctica clave fue el paso y además el uso de fascines enormes, haces de madera
que los tanques depositaban en las trincheras alemanas para cruzarlas y el avance en formación de rompedores que creaban pasillos para la infantería. El resultado inicial fue espectacular. En solo 10 horas del 20 de noviembre, las fuerzas británicas avanzaron 8 kilómetros, una distancia mayor que la lograda en 3 meses en Passchendaele, capturando 7.500 prisioneros y 120 cañones con bajas relativas. Estratégicamente hablando, Cambrai respondía a múltiples imperativos: probar las nuevas tácticas de tanques a gran escala, aliviar presión sobre el frente italiano tras la derrota en Caporetto y capturar el crucial nudo florido de Cambrai. Sin embargo, la planificación adolecía de un defecto fatal: la falta de reservas móviles para explotar el éxito inicial. El alto mando británico, escéptico aún sobre el potencial real de los tanques, no preparaba adecuadamente las fuerzas de seguimiento, permitiendo a los alemanes estabilizar un nuevo frente mientras organizaban un devastador contraataque. Tecnológicamente hablando, la batalla marcó el debut operacional de varias innovaciones cruciales. Además del uso masivo de tanques, 378 operativos el primer día, se empleó por primera vez la artillería de predicción, sin registro previo que delatara la ofensiva, y se utilizó el reconocimiento aéreo para mapear en tiempo casi real las flechas en las defensas. Los tanques mismos, aunque mecánicamente poco fiables, 179 averiados el primer día, solo 92 por fuego enemigo, demostraron su capacidad para superar los obstáculos que habían estancado la guerra de trinchera durante 3 años. En el ámbito táctico, Cambrai reveló tanto el potencial como las limitaciones de la guerra mecanizada incipiente. Los tanques, aunque psicológicamente devastadores para los defensores alemanes, muchos de los cuales abandonaron sus posiciones al ver estos monstruos avanzar, eran lentos, con una velocidad promedio de 6,5 km por hora, es decir, un poco más rápida que un humano caminando, además de ser vulnerables a la artillería directa y mecánicamente frágiles. Su éxito dependía críticamente de la cooperación con la infantería y la artillería, una coordinación que se deterioró rápidamente tras las primeras horas cuando las comunicaciones colapsaron y los tanques supervivientes se dispersaron. Humanamente, la batalla encapsuló la brutal paradoja de la innovación en tiempo de guerra, un éxito inicial pegado con sangre, seguido de un desastre aún mayor. Las bajas británicas finales alcanzaron un aproximado de 45.000 hombres, mientras que las alemanas fueron de 50.000. El contraataque alemán del 30 de noviembre, que empleó tácticas de infiltración y artillería de precisión, recuperó mayor parte del terreno perdido y demostró que los alemanes habían aprendido rápidamente a neutralizar la nueva amenaza acorazada. Psicológicamente, Cambrai tuvo un impacto desproporcionado. Para los aliados, el éxito inicial generó una euforia que llevó a repicar las campanas de las iglesias en Inglaterra por primera vez desde 1914, celebración que se volvería amarga con el contraataque alemán. Para los alemanes, el éxito inicial ante los tanques dio paso rápidamente a la adaptación táctica, demostrando la resiliencia del ejército imperial incluso en sus últimos meses de efectividad. Finalmente, la batalla proporcionó lecciones contradictorias que moldearían el pensamiento militar de entreguerra. Los entusiastas del arma acorazada en el lado alemán, Führer, Leithart, vieron en Cambrai la confirmación de que los tanques podían romper el estancamiento del frente occidental. Los escépticos señalaron la alta tasa de averías mecánicas, la vulnerabilidad a la artillería y la incapacidad para mantener el impulso ofensivo. Esta ambigüedad retrasaría el desarrollo de doctrinas blindadas coherentes durante 2 décadas. Logísticamente hablando, Cambrai destacó los desafíos de mantener una fuerza mecanizada. Los tanques consumían enormes cantidades de combustible, un aproximado de 0,6 litros por kilómetro, y requerían repuestos especializados que escaseaban en aquel momento. Su transporte al frente requería operaciones ferroviarias complejas que casi comprometieron el elemento de sorpresa. En la memoria histórica, Cambrai ha sido reivindicada como el nacimiento de la guerra blindada moderna. El campo de batalla alberga el primer monumento mundial al arma acorazada, y a la batalla se estudia como caso clásico de innovación táctica sin preparación operacional adecuada. El contraataque alemán, aunque exitoso tácticamente, es recordado menos que el avance inicial británico, reflejando cómo los desarrollos tecnológicos capturan la imaginación histórica más que las realidades tácticas. La batalla de Cambrai, en última instancia, representa el momento paradójico donde una innovación revolucionaria demostró su potencial mientras revelaba todas las dificultades de su implementación. Demostró que los tanques podían romper las trincheras, pero que la ruptura por sí sola era insuficiente sin la capacidad de explotarla.
guerra. En los campos relativamente intactos de Cambrai, elegidos precisamente porque no estaban devastados por la artillería, la guerra vislumbró su futuro mecanizado, pero también recordó la eterna verdad militar de que ningún arma, por revolucionaria que sea, puede sustituir la necesidad de una estrategia coherente, ceros adecuadas y capacidad de adaptación rápida. Esta batalla, más que cualquier otra, contiene un embrión tanto en los triunfos brindados de 1939 al 41 como en los estancamientos del 18, encapsulando la promesa y los límites de la tecnología en la guerra. La ofensiva de Kerensky, desarrollada entre el 1 y el 19 de julio de 1917 en los frentes de Galicia y Bolinia, representa mucho más que una operación militar fallida. Es el momento de cataclismo donde el proyecto liberal moderado de la Revolución de Febrero colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones, donde el ejército ruso dejó de existir como fuerza combativa coherente y donde se crearon las condiciones exactas para el triunfo bolchevique de octubre. Esta ofensiva, lanzada por un gobierno provisional desesperado por legitimarse, consumió los últimos vestigios de disciplina y unidad de lucha en el ejército, acelerando la implosión que llevaría a Rusia a salir de la guerra. Desde una perspectiva militar operativa, la ofensiva fue un ejercicio de ilusiones políticas que ignoró puramente la realidad del frente. El ministro de guerra Alexander Kerensky, impulsado más por imperativos políticos, es decir, demostrar compromiso con los aliados, legitimar al gobierno provisional y contrarrestar la influencia bolchevique, que por consideraciones militares reales ordenó una ofensiva masiva a pesar de la evidente descomposición del ejército. La preparación fue caótica. Los comités de soldados, los soviets, debatían públicamente las órdenes. Los oficiales carecían de autoridad real y la disciplina se había evaporado. El ataque inicial del 1 de julio, dirigido por el general Brusilov, arquitecto del resultado ofensivo de 1916, logró avances limitados contra las desmovilizadas tropas austrohúngaras, pero colapsó completamente cuando las fuerzas alemanas del general von Ottmer contraatacaron el 19 de julio en Ternopil, provocando una demandada generalizada. Estratégicamente, la ofensiva representó el último intento desesperado del gobierno provisional de mantener la alianza con las potencias occidentales y justificar su existencia misma. Kerensky, reconfigurando el frente en automóvil abierto con gestos teatrales, intentaba revivir el espíritu patriótico de 1914, pero se enfrentaba a una realidad radicalmente diferente. Los soldados, influenciados por la propaganda bolchevique de paz sin anexiones ni inhibiciones, se negaban a avanzar, fusilaban a sus oficiales o simplemente desertaban en masa. La ofensiva demostró que el ejército ruso ya no era un instrumento de política estatal, sino un campo de batallas político, donde las consignas revolucionarias habían reemplazado a las órdenes militares. En el ámbito táctico, la ofensiva expuso la completa desintegración de la cadena de mando. Las innovaciones de Brusilov de 1916, que dependían de disciplina y coordinación, eran imposibles en un ejército donde los soldados celebraban asambleas para votar si obedecerían las órdenes de ataque. Los avances iniciales se lograron principalmente porque las tropas austrohúngaras, igualmente desmovilizadas y conscientes de las tensiones nacionalistas dentro del imperio, a menudo se retiraban sin luchar. Sin embargo, cuando las disciplinadas fuerzas alemanas contraatacaron, la resistencia rusa se evaporó. Cimientos enteros abandonaron sus posiciones, saquearon depósitos de suministros y lincharon a oficiales que intentaban restaurar el orden. Humanamente, el declive tuvo dimensiones apocalípticas. Las bajas rusas superaron los 60.000 hombres en apenas días, pero más significativa fue la desintegración completa de las unidades. Se estima que más de 2 millones de soldados desertaron entre julio y octubre de 1917, muchos simplemente regresando a sus aldeas para participar en la redistribución de tierras. El frente oriental, que había consumido millones de vidas desde 1914, simplemente dejó de existir como línea coherente, transformándose en una zona gris donde bandas armadas, desertores y poblaciones locales coexistían en un vacío de poder creciente. Políticamente, la ofensiva fue un suicidio para el gobierno provisional. El fracaso militar destruyó la credibilidad de Kerensky y los socialistas moderados, mientras que la brutal represión de los manifestantes antibélicos en Petrogrado durante las jornadas de julio alienó definitivamente a las masas urbanas. Los bolcheviques, aunque temporalmente forzados a la semiclandestinidad tras el
intento de golpe de julio, emergieron como los únicos oponentes consistentes a la guerra, preparando el terreno para su toma del poder en octubre. La consigna "todo el poder a los soviets" ganó credibilidad cuando quedó claro que el gobierno provisional era incapaz de gobernar o de terminar la guerra. Internacionalmente, el fracaso de la ofensiva convenció definitivamente a Alemania de que Rusia estaba fuera de la guerra como amenaza ofensiva, permitiendo la transferencia de divisiones cruciales al frente occidental para la ofensiva de primavera de 1918. Para los aliados occidentales, el colapso ruso creó una crisis de estrategia existencial. La perspectiva de tener que enfrentar a todo el poder militar alemán en el oeste sin el rodillo oriental, que había absorbido tanto desgaste desde 1914. En la memoria histórica, la ofensiva de Kerensky ha sido eclipsada por los eventos revolucionarios que la rodearon, pero representa el momento preciso donde la guerra imperial se transformó en guerra civil. El ejército que se desintegró en Galicia en julio de 1917 no sería reconstruido. Lo que emergería después de octubre sería el embrión del Ejército Rojo, una fuerza radicalmente diferente en composición, motivación y objetivos. Doctrinalmente, la ofensiva demostró los límites absolutos de un ejército que puede lograr cuando se pierde su razón de fe. Los soldados rusos, inicialmente movilizados para defender la Santa Madre Rusia, no encontraban sentido en morir por un gobierno provisional que no podía ofrecerles ni paz ni tierra. Esta crisis de legitimidad sería estudiada por teóricos militares posteriores como ejemplo extremo de colapso moral en las Fuerzas Armadas. La ofensiva de Kerensky, en última instancia, representa la bancarrota final del esfuerzo bélico ruso y el triunfo de la política revolucionaria sobre la estrategia militar. En los campos de Galicia, donde 3 años antes los ejércitos zaristas habían librado batallas titánicas, un ejército fantasma realizó su última y trágica pantomima de guerra antes de disolverse en el caos revolucionario. Esta ofensiva no fracasó por deficiencias tácticas o logísticas, sino porque el contrato social que sostenía cualquier ejército, la creencia de los soldados en la legitimidad y propósito de su sacrificio, se había roto irreversiblemente. En su colapso anunció no solo el fin de la participación rusa en la Gran Guerra, sino el comienzo de una nueva y más terrible fase de conflicto, la guerra civil que moldearía el siglo XX. La batalla de Caporetto, desarrollada entre el 24 de octubre y el 19 de noviembre de 1917 en las escarpadas montañas del Valle del Isonzo, representa no solo la derrota más catastrófica en la historia militar italiana, sino un evento sísmico que redefinió la identidad nacional de Italia, expuso las profundas fisuras de su sociedad en guerra y demostró la letal eficacia de las nuevas tácticas de infiltración a escala operacional. Esta ofensiva conjunta austro-alemana, aunque técnicamente brillante, generó consecuencias políticas y sociales que trascenderían el mero resultado militar. Desde la perspectiva militar operativa, Caporetto fue la aplicación magistral de las tácticas de infiltración desarrolladas en el frente oriental, perfeccionadas aquí por el general alemán Otto von Belocht y su jefe de Estado Mayor, el futuro mariscal de campo Rommel. La ofensiva amplió radicalmente con el molde de batalla estática que había caracterizado las 11 anteriores batallas del Isonzo. Las innovaciones decisivas incluyeron bombardeo de gas y alto explosivo concentrado y breve en lugar de prolongado, el uso masivo de Stormtroopers que se infiltraron a través de puntos débiles para atacar posiciones de mando y artillería desde la retaguardia, y el aprovechamiento sistemático de la niebla matinal y del terreno montañoso para la sorpresa táctica. El colapso italiano tan rápido y completo que en solo 2 semanas las fuerzas austroalemanas avanzaron 150 kilómetros, algo inaudito en el frente occidental desde 1914. Estratégicamente, Caporetto respondía a la necesidad de las potencias centrales de eliminar a Italia de la guerra tras el fracaso de la ofensiva Kerensky, lo que libraría divisiones para el frente occidental. La elección del sector, el angosto valle del Isonzo alrededor de Caporetto, fue psicológicamente brillante. Atacar a los italianos menos lo esperaban tras meses de ofensivas italianas más al sur. El éxito superó todas las expectativas. No solo quebró el frente italiano, sino que se capturó la mayor parte de su ejército, unos 265.000 prisioneros y su equipo, 3.152 cañones, 1.732 morteros y 300.000 fusiles. Sin embargo, la incapacidad para alcanzar el río Po y forzar la rendición italiana completa reveló los límites logísticos incluso de la ofensiva mejor ejecutada. En el ámbito táctico, la batalla expuso las deficiencias totales del ejército italiano. El general Luigi
Cadorna, comandante supremo italiano, había mantenido una disciplina brutal, sesiones ejecutivas, 750 fusilamientos sumarios, pero descuidó el entrenamiento táctico y el bienestar de sus tropas. Las defensas italianas, aunque numéricamente impresionantes, carecían de profundidad y flexibilidad, con tropas mal equipadas y desmoralizadas concentradas en líneas delanteras vulnerables. Cuando los Sturmparts alemanes aparecieron detrás de las posiciones, el pánico se propagó como reguero de pólvora, transformando una retirada táctica en desbandada estratégica. Humanamente hablando, Caporetto fue una tragedia de proporciones épicas. Las bajas italianas alcanzaron aproximadamente 40.000 entre muertos y heridos y 275.000 prisioneros, muchos de los cuales morirían en cautiverio, además de entre unos 350.000 a 400.000 desaparecidos, muchos de ellos desertores. El ejército italiano, que había sufrido 1.700.000 bajas en las 11 combates previos del Isonzo, perdió en 3 semanas lo que había defendido durante 2 años y medio. Para las comunidades italianas del noreste, la ofensiva significó la ocupación austroalemana y se permitió el martirio de las tierras irredentes. Psicológicamente, la derrota generó lo que los italianos llamaron el Sacro Egoísmo Nacional, un repliegue defensivo que contra toda expectativa cohesionó a una nación previamente dividida. El colapso militar sobre la creación del gobierno de unidad nacional de Vittorio Emanuele Orlando, mientras que la retirada ordenada al río Piave por el general Armando Díaz, sucesor de Cadorna, salvó lo que quedaba del ejército. La resistencia final en el monte Grappa y a lo largo del Piave en noviembre de 1917 se convirtió en el mito fundacional del Renacimiento italiano, simbolizado por la consigna resistir, resistir, resistir. Políticamente hablando, Caporetto transformó radicalmente la relación entre el Estado italiano y su pueblo. La derrota desacreditó definitivamente a la clase política liberal prefascista y al alto mando tradicional, creando un vacío que sería llenado por nuevas fuerzas, incluido el incipiente movimiento fascista de Mussolini. Simultáneamente generó una movilización patriótica sin precedentes. El gobierno lanzó una campaña de propaganda masiva, se reclutaron los ragazzi del 99, es decir, los jóvenes de 18 años en aquel momento, y la retaguardia se movilizó para apoyar al ejército en retirada. Internacionalmente, la catástrofe forzó a los aliados a intervenir masivamente. Se desplegaron urgentemente 11 divisiones francesas y británicas al frente italiano, no solo para estabilizar el frente, sino para prevenir la capitulación italiana, que habría liberado 50 divisiones austrohúngaras para otros teatros. Esta intervención, aunque militarmente significativa, también representó una humillación nacional que alimentaría el resentimiento italiano en la posguerra. En la memoria histórica, Caporetto se convirtió en símbolo ambiguo. Para algunos, la máxima expresión de la incompetencia de la vieja Italia; para otros, el crisol donde se forjó la nueva Italia combatiente. La narrativa oficial transformó la derrota en victoria moral, en el momento donde Italia, al borde del abismo, encontró la fuerza para renacer. Esta reinterpretación sería instrumentalizada tanto por el fascismo, que presentó a Mussolini como el salvador de la patria, como por la resistencia antifascista, que vio en la movilización popular de 1917 al 18 un precedente de la lucha partisana. Doctrinalmente, Caporetto demostró la eficacia devastadora de las tácticas de infiltración cuando se aplicaban contra un enemigo estático y desmoralizado. Los aliados estudiarían intensamente la batalla para preparar a sus defensas contra la ofensiva de primavera alemana de 1918, mientras que el ejército italiano, bajo Díaz, adoptaría un enfoque defensivo más elástico y humano que caracterizaría su exitosa resistencia en 1918. La batalla de Caporetto en última instancia representa la paradoja central de la exigencia bélica italiana. La derrota más humillante se transformó a través de un extraordinario esfuerzo colectivo en el preludio de la victoria final en Vittorio Veneto. En el caos, el colapso y la retirada desesperada al Piave, Italia perdió un ejército, pero encontró quizás por primera vez desde su unificación una identidad nacional compartida en la adversidad. Esta catástrofe militar, que debería haber terminado con la participación italiana en guerra, terminó por consolidar a Italia como nación beligerante, aunque al costo de crear las condiciones políticas que llevarían al fascismo y a otra guerra mundial en apenas una generación después.